Una brevísima pausa, cosas que suceden. Había problemas efectivamente con la silla y no iba a permitir que una invitada mía se sienta incómoda de ninguna forma. Así que ya el tema, por suerte, está solucionado y converso todavía con Violeta Cristina Gómez. Repito, para aquellos que recién quizás no sintonizan, esta ciudadana que en el año 2009, cuando se determinó que ya el Ministerio de Salud no podía seguir repartiendo las píldoras orales de emergencia, dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué cuántas personas se van a ver afectadas porque no tienen el dinero para ir a una farmacia y poder acceder a este medicamento? El Poder Judicial le acaba de dar la razón. Hay una medida cautelar que obliga al Ministerio de Salud a empezar con la distribución de píldoras orales de emergencia. A ver, en el 2014, señora Gómez, usted presenta una acción de amparo contra el MINSA. En una primera instancia no le dan la razón. Sí, o sea, la demanda la presento en base a que el mismo Tribunal Constitucional señaló, ¿no?, que si en el futuro quedaba claro que este anticonceptivo oral de emergencia no era abortivo, que era inocuo para el concebido, para el óvulo fecundado, tenía que cambiarse de posición. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional dejó la puerta abierta para variar de criterio. Entonces, después de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud, a través de estudios científicos, señaló de que este anticonceptivo oral de emergencia no tenía ningún efecto abortivo y que actuaba antes de la fecundación y que después de la fecundación ya no tenía ningún efecto. Entonces, en base a este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y también en base a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecía pues un nuevo criterio de concebido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra el Estado de Costa Rica, estableció que la concepción y el derecho a la vida surge en el momento que el óvulo fecundado sea implantado en el útero materno. Y este criterio jurídico de concebido es vinculante, obligatorio para el Estado peruano. A pesar de que no fuimos parte de ese proceso judicial, las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento o son vinculantes para el Perú, y tenemos que asumir ese criterio de concebido establecido por la Corte. Ahora, esas dos cosas, los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de Salud y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Artavia Murillo, me sirvió a mí como argumento jurídico para pedir la variación, ¿no?, de la prohibición y que se proceda a la distribución del anticonceptivo oral de emergencia. Eso ya fue en el 2014. Sí, esos eran los argumentos y en el 2014 presento mi demanda. Inicialmente el juez constitucional me rechazó la demanda, indicando que este sería un proceso de amparo contra amparo. Y debido a que hay precedente vinculante del Tribunal Constitucional, que no se pueden recurrir acciones de amparo contra sentencia del Tribunal Constitucional, me declaró improcedente la demanda, de plano. Yo apelé, fue a la primera sala civil. En la primera sala civil revisó el caso y señaló que el mismo Tribunal Constitucional había señalado que su decisión podía ser cambiada en el futuro. Sí se acreditaba que el anticonceptivo oral de emergencia no era abortivo. Pero a pesar de lo que ha manifestado ya oficialmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todavía hay una discusión a nivel jurídica de si efectivamente la píldora oral de emergencia es abortiva o no. Aquí básicamente hay dos conceptos. Uno, el que tiene que ver con que la vida empieza con la fecundación, es decir, cuando el espermatozoide llega al óvulo, y la segunda que está relacionada a la anidación. Efectivamente, el espermatozoide ya no solamente llega al óvulo, sino que el óvulo ya fecundado se implanta en el útero y que allí empieza la vida. Lo que dicen varios organismos internacionales que acabamos de mencionar es que efectivamente esta segunda teoría es la que tiene validez, razón por la cual la píldora oral de emergencia de ninguna manera es abortiva. Hoy día conversábamos, señora Gómez, con Elmer Huerta, definitivamente uno de los mejores médicos de nuestro país, además reconocido internacionalmente, y nos dio esta explicación, porque más allá de lo que para hoy es un gran logro, no solo, digamos, que lo disfruta usted a título personal, que es la persona que inició este juicio contra el Ministerio de Salud, sino todas las mujeres que creemos en el derecho que tenemos sin importar si tenemos o no capacidad económica para poder acceder a una medicina que pueda permitirnos, ante una situación de emergencia, no correr el riesgo de quedar embarazadas. Pero bueno, esto fue lo que dijo Elmer Huerta, hoy muy temprano que conversé con él a través de la línea telefónica.
el mecanismo de acción de la píldora del día siguiente, que no es más que las mismas hormonas que usan las señoras en 28 días, lo que hace es impedir que el ovario elimine un óvulo. Eso en medicina se llama un anovulatorio, o sea, al igual que la píldora que se usa todos los días. Entonces, Juliana, al impedir que se forme un óvulo, por más espermatozoides que lleguen, no va a haber fertilización o fecundación. Aborto se llama al hecho en el cual un huevo implantado en el útero es extraído de raíz desde el útero. Entonces, esta píldora del día siguiente no es una píldora abortiva. Ahí está, no lo digo yo, no lo dice la señora Gómez, no lo dice Pronsex, lo dice Elmer Huerta, y con él coinciden además los médicos que trabajan en la OMS e incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hoy escuchaba declaraciones del obispo de Chimbote que decía que él estaba totalmente en contra de la entrega de la píldora oral de emergencia. ¿Cómo toma usted ese tipo de reacciones? Bueno, es una opinión religiosa, ¿no? Que se basa en dogmas, que no tiene un respaldo científico, objetivo, y por tanto solamente lo tengo que tomar como una opinión. Ahora, los criterios religiosos, las opiniones religiosas no pueden servir para que el Estado, ¿no? Niegue el acceso a este anticonceptivo. No puede servir un criterio religioso para perjudicar derechos humanos de las personas, de ninguna manera. Si una persona tiene una creencia, bueno, es algo personal, es su decisión. Pero una persona no puede imponer su creencia religiosa a todos los demás, aún a costa de sacrificar sus derechos. No se puede, en un Estado laico, eso no se puede. Pero ya sabemos que la Iglesia Católica, no solamente aquí en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, ha generado muchas veces presiones tan fuertes que se han traído abajo medidas legales, hasta proyectos de ley. Bueno, puede ser, ¿no? En algunos casos, pero yo no creo que eso ocurra ahora, ¿no? Nosotros tenemos un mapa que elaboraron acá muy temprano en RPP, que muestra justamente cómo está la cosa en situación a la píldora oral de emergencia en esta parte del mundo. A ver, Rosa, si me ayudas por favor con el cuadro para poder leerlo. Yo tengo aquí una copia que dice, por ejemplo, que en Colombia todas las personas tienen acceso a la píldora a través de su seguro obligatorio. Todas. En Ecuador la píldora se entrega sin autorización previa y sin importar la edad en servicios públicos. Es más, puede ir a un chico, no necesariamente una mujer, de 16, 15 años, le van a entregar la píldora. En Bolivia, en el 2012 se introduce el medicamento de manera piloto en los servicios públicos de salud. En Venezuela la anticoncepción de emergencia es accesible de manera gratuita en las redes de salud pública. En Paraguay en los servicios de salud pública está disponible la píldora de forma gratuita. En Uruguay es distribuida a través de cupones brindados en los servicios de salud pública. En Argentina el acceso gratuito a esta píldora es en todos los centros de salud y hospitales públicos. El acceso en Chile es gratuito y en servicios públicos en caso de menores de 14 años se informan a los padres. El que más peros le ha puesto al tema es Brasil. Bueno. En el 2013 se aprueba píldora del día siguiente después de casos de violación. Y bueno, en Perú esto desde el 2009 está pues prohibido. En realidad sí, se ha dado un gran paso, pero si nos comparamos con los otros países de la región, realmente estábamos terriblemente mal hasta hoy. Sí, en casi todos los países de América Latina se entrega en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia. Nosotros estamos bastante retrasados en ello, ¿no? Ahora, eso todavía es más grave cuando existe un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que en los casos de víctimas de violencia sexual, no entregarles el anticonceptivo oral de emergencia para evitar un embarazo por violación constituye una forma de violencia contra la mujer. Pero básicamente el tema que a usted la motivó a tomar esta iniciativa fue una historia terriblemente parecida al tema que estamos hablando, ¿no? Porque usted llega al hospital, nos hablaba de eso hace un rato, y conoce el caso de una niña en su condición de fiscal, llegó a esta historia, esa niña había sido ultrajada y no podía acceder a una píldora oral de emergencia. Los papás tuvieron que hacer chanchita para poder conseguir 25 soles y comprar la pastilla al día siguiente. Sí, bueno, son varios los casos que he visto similares, ¿no? De chicas que ingresan por violación y no les entregaban el anticonceptivo oral de emergencia. También he visto un caso de una niña de 13 años que comentó, que fue a dar a luz, dio a luz, comentó llorando de que su padrino la había violado, no había nadie en su casa, ella no le contó a sus papás que había sido víctima de violación y bueno, terminó gestando, dio a luz, después de dar a luz me dijo yo no me llevo a mi bebé, llorando, ¿no? Deprimida. La mamá me dijo yo no la puedo obligar,
¿no? Y se tuvo que disponer que esta bebé recién nacida se vaya a un albergue, ¿no? Justamente por el rechazo de la madre en llevarse a su bebé, una niña de 12, 13 años. Entonces, los embarazos por violación pueden terminar generando abandono de hijos, ¿no? Que ni siquiera pues la madre quiera darle ni de lactar a la criatura, los rechazan, los abandonan. En muchos casos, no todos, dependiendo del impacto psicológico en la víctima. Inclusive chicas que intentan suicidarse producto de un embarazo forzado. O sea, en los hospitales se ven esos casos, yo los he visto. Y es terriblemente lamentable que una mujer recurra a intento de suicidio, a un aborto, justamente por no haberse prevenido un embarazo. Sí, no, de acuerdo, porque además, qué injusto tomando en cuenta de que una chica, quizás menor de edad, que tiene relaciones sexuales eventuales o con el enamoradito, sí puede al día siguiente ir a una farmacia, nadie le va a pedir un documento de identidad, nadie le va a pedir una receta y va a poder acceder pidiéndole propina a su mamá o a su papá a una píldora oral de emergencia. Pero ¿qué pasa con esa adolescente que se embaraza? No estamos hablando de casos tan extremos ahora de violación, que se embaraza porque tuvo deseos, porque tomó la decisión de mantener relaciones sexuales, pero no quiere ser mamá, no está preparada, no se imagina con un hijo. Ella sí va a tener que llevar un embarazo no deseado, porque para ella en el centro de salud, en la posta, en el hospital, hasta hoy no había píldora oral de emergencia y en realidad no va a haber hasta dentro de 29 días, porque el Ministerio de Salud tiene un plazo de un mes para entregarlas, ¿no? Siendo muy optimistas, dentro de 29 días, porque podría ser el plazo mayor, ¿no? Dependiendo de las gestiones que se realicen, que el Congreso autorice un presupuesto adicional para poder hacer la compra del anticonceptivo, ¿no? Esperemos de que salga en 29 días. ¿Qué podría pasar a nivel legal? ¿Se puede revocar esta medida cautelar? Si es que el Ministerio de Salud apela, tendría que ir a la instancia superior, que es la Sala Civil, y la Sala Civil vuelve a revisar el pronunciamiento del juez constitucional, ¿no? Y eventualmente podría confirmarlo o podría revocarlo. Ahora, no creo que el Ministerio de Salud apele porque ellos han manifestado que están de acuerdo con distribuir el anticonceptivo oral de emergencia. Ahora, también por los fundamentos, que son muy sólidos, ¿no? Los que hemos presentado y los que el juez constitucional ha recogido, tampoco creo que en un eventual supuesto que apelen, ¿no? Vaya a ser revocado. Claro, porque si hay casi una certeza del juez constitucional para que haya emitido este pronunciamiento. Y es algo que explicaba el propio presidente del Tribunal Constitucional cuando se le decía y se le consultaba si el tema podía regresar otra vez al TC. Él decía sí, efectivamente, siempre y cuando sea que apelen, sea impugnada esta medida cautelar y nos toque a nosotros evidentemente revisar lo que sería la reacción suya como persona que inició este juicio contra el Ministerio de Salud. Claro, si eso sucediera, existiría la posibilidad de que el Tribunal Constitucional actúe como lo hizo en el año 2009. Bueno, en el supuesto que salga la sentencia, esta sea apelada y la Sala Civil, por decir, revoque la decisión, el fallo, ¿no? Tendríamos que interponer un recurso de agravio constitucional y en este caso iría nuevamente al Tribunal Constitucional. Ahora, este Tribunal Constitucional es distinto, ¿no?, al que hubo en el año 2009, son otros miembros. Son otros magistrados, ¿no? de acuerdo. Además hay nuevos criterios científicos, hay nuevos argumentos jurídicos, hay una nueva noción del concebido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo considero que no debería cambiarse posición, ¿no? Claro que en cuestiones de interpretaciones, certeza no se puede tener, pero en principio considero que nuestros argumentos son sólidos, son conformes a la justicia, al respeto de derechos fundamentales y deberían ser respetados y debería mantenerse la decisión del juez del primer juzgado constitucional. Me llama muchísimo la atención cuando escucho incluso a congresistas decir que nos estamos volviendo unos libertinos, cómo es que ahora todo el mundo aplaude la píldora oral de emergencia. No es que nos hayamos vuelto libertinos, lo que pasa es que ahora tenemos mucho más información que en el año 2009 y ahora la OMS y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dicen que la píldora no es abortiva, razón por la cual la propia ministra de Salud ha asumido una postura de defensa de este mecanismo que lo que busca justamente es que menos mujeres salgan embarazadas cuando no desean tener un hijo. No, y además, ¿qué pasa cuando las personas tienen más hijos de los que pueden mantener? Hay personas que están en pobreza extrema, tienen 4, 5, 6, 7 hijos y ni siquiera garantizan el derecho a los alimentos, a la educación de estas personas. ¿De dónde creen que salen tantos problemas en nuestra sociedad? Abandono de niños, abortos, más pobreza, delincuencia, una serie de males sociales. Justamente provienen de la paternidad irresponsable,
¿no? Entonces, no se pueden poner una venda en los ojos y decir, pues no, a los métodos anticonceptivos, es un absurdo. Es más, la educación sexual es algo que se tiene que trabajar mucho desde el hogar, después en los colegios, desde primaria hasta secundaria. La paternidad irresponsable hace mucho daño a la sociedad y genera muchísimos males sociales. Ahí parten. Ahí parten. Usted, más allá de ser una ciudadana, como lo decíamos hace un instante, es una persona que tiene un DNI, que trabaja, que paga impuestos como cualquiera, también forma parte del Ministerio Público. Y yo no sé hasta qué punto allí en la Fiscalía esto no le puede traer problemas ahora que ya saben cuál es el rostro de la persona que inició un juicio contra el Ministerio de Salud, la están viendo, sino también en el Poder Judicial ha recibido algún tipo, no sé si de amenaza, pero en todo caso sí, de trato por lo menos extraño a raíz de esta situación. Bueno, primero precisar que la demanda la he presentado como ciudadana y no como representante del Ministerio Público, ¿no? En base al derecho que tiene todo ser humano de recurrir a un juez, ¿no? Y hacerle una solicitud, ¿no? Formularle una pretensión, con mayor razón si yo me encuentro formando parte de un colectivo que no puede acceder al anticonceptivo oral de emergencia. Después, inconvenientes no he tenido hasta el momento, ¿no? Por ahí algunos compañeros sí me han felicitado, me han dicho muy bien, Cristina, ¿no? Esto es importante, lo que es planificación familiar es básico para combatir males sociales como la delincuencia, el abandono de niños, etcétera. No sé, yo creo que no va a haber inconvenientes. Claro que criterios pueden haber muchísimos, ¿no? Y a veces desde los ¿no? más justificados a los más absurdos, ¿no? Así como hay personas que dicen que el anticonceptivo oral de emergencia es un derecho de las personas y otros dicen, no, es un genocidio, ¿no? Absurdos como eso, no sé pues si alguna persona en el Ministerio Público pueda tener algún criterio pues que pueda llegar al absurdo, ¿no? No, de verdad usted ha sido sumamente valiente porque, aunque claro, no lo quiera manifestar, forma parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, donde por supuesto existen muy buenos fiscales, gente de hecho muy amable, que la ha felicitado como cuenta, pero también hay mucho prejuicio todavía, mucho machismo, y a pesar de ello, y sabiendo que si esto llegaba al punto donde estamos ahora, su nombre iba a aparecer en todas partes y la iban a conocer, se la jugó y ha perdido, digamos, tiempo que al final lo ha ganado, digamos, pero ha invertido tiempo, ha invertido dinero, ha invertido energía en una lucha que realmente va a terminar beneficiando a todas las mujeres, a las que no pueden, sobre todo, acceder a una píldora oral de emergencia porque no tienen los recursos, a las que no sabían ni siquiera que existía y ahora van a tener que ser informadas porque de hecho va a formar parte del programa de distribución del Ministerio de Salud, y a las que sí podemos quizás tener la suerte de ir a una farmacia y comprarla, pero ahora vamos a estar al menos más tranquilas de saber que todas las mujeres, sin importar a qué nivel socioeconómico pertenece una o la otra, dónde es que vive y demás, simplemente por el hecho de ser peruanas, vamos a, digamos, poder acceder a este que finalmente es un beneficio y por igual. Gracias por eso en nombre de todas las peruanas. Muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí y feliz cumpleaños, buen regalo de cumpleaños. Sí. Esa noticia del Poder Judicial.